Enigmas y paradigmas del siglo XXI. Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Escúchanos todos los jueves de 20 horas a 21 horas, transmitiendo a través de nuestra página web www.alabanet4y5.com. Enigmas y paradigmas del siglo XXI con Tomás López. Bien, regresamos aquí a Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Estamos hablando de las construcciones que están por debajo del piso del suelo que estás pisando. Construcciones que no te imaginas dónde puede haber. Por ejemplo, yo escuchaba ahorita de las construcciones en el Zócalo y las conexiones que hay. Algunas construcciones que has escuchado de la zona que relacionan con gente seguramente que viene de otro, de afueras del planeta Tierra, y que vas a seguir escuchando algunas conclusiones. Al fin y al cabo, bueno, tú eres el que das, que participas con nosotros. Vamos a agradecer que nos des tus puntos de vista referente a lo que estamos tocando, y vamos a continuar con el programa, Tommy. Bueno, pues continuamos. Ahorita vamos a hablar ya que vimos algunos de los casos de abducciones y de gente que menciona haber estado en construcciones extraterrestres debajo de la Tierra. Hay quien dice que ahí es donde donde están las bases de los alienígenas, en su mayoría que están bajo tierra, ¿no? Que están a algunos niveles bajo tierra. Ahorita vamos a hablar sobre esta construcción tan sui generis, tan especial, que hay en el Gran Cañón. El Gran Cañón, esta majestuosa maravilla natural que hay en los Estados Unidos, donde un explorador en 1909 afirma haber encontrado una cueva egipcia excavada en la roca. Él salió publicado en la Gaceta Phoenix el 5 de abril de 1909. Seguramente dentro de esta enorme construcción natural, en algunas partes de esta construcción hay algunas otras cuevas, algunos otros reductos donde se puedan encontrar algunas diversidad de construcciones de este tipo. Entonces el profesor Jordan, S.A. Jordan, del Instituto Smithsoniano, que dicho sea de paso, este instituto también es un instituto que está de alguna manera relacionado con la masonería, está procesando las exploraciones más exhaustivas para que continuarán buscando aún más cosas dentro de esta kilométrica construcción. Casi 1 kilómetro bajo tierra, unos 1480 pies bajo la superficie, se encontró esta construcción gigantesca, de la cual parten docenas de pasillos como los rayos de una rueda. Es como está el centro de la construcción y hay un montón de pasillos como si fueran los rayos de una rueda. Varios cientos de habitaciones que han sido descubiertas, alcanzadas por pasillos corriendo desde el pasillo principal, uno de ellos habiendo sido explorado por 854 pies y otros 634 pies. Los hallazgos incluyen artículos que nunca han sido conocidos como nativos de Estados Unidos. Sin duda, tienen su origen en el Oriente. Hay armas de guerra,
hay instrumentos de cobre, con bordes afilados, que son duros como el acero. Esto indica un altísimo grado de tecnología, de una civilización con una tecnología de alto grado. Hay un Buda gigantesco ahí, y algunas otras cosas que parecen o que son sorprendentemente orientales, no tienen nada que ver con la cultura nativa de esa región de Estados Unidos. El señor Kincaid, que fue quien lo descubrió en 1909, fue el primer blanco nacido en Idaho y ha sido un explorador y cazador toda su vida. 30 años después de haber estado al servicio del Instituto Smithsoniano, su historia, aunque fue brevemente contada, suena como fabulosa, casi grotesca. Dice: primero me impresionó que la caverna es casi inaccesible. La entrada está a casi 1486 pies de profundidad. Imagínense lo que es, más o menos. Lo que es 500 metros de profundidad. Algo así como 500 metros. Dice, se encuentra en tierra del gobierno y a ningún visitante se le permite la entrada bajo pena de violación de propiedad ajena. O sea, la cerraron y ya no es imposible que alguien entre ahí. Los científicos desean trabajar sin ser molestados, sin temor a que los descubrimientos arqueológicos sean perturbados por curiosos o cazadores de reliquias. Y entonces, bueno, pues es una construcción bastante rara, bastante inusual. Dice, los pasillos son de casi 12 pies de ancho, estrechándose hasta 9 pies, como unos 4 metros, estrechándose a 2,5, 3 metros. Aproximadamente a 57 pies de la entrada, los primeros pasos se ramifican hacia la derecha y hacia la izquierda, por los que en ambos lados hay una serie de habitaciones alrededor, del tamaño de salones comunes de hoy en día, aunque algunos son de 30 o 40 pies cuadrados. Fíjense, bastante grandes los salones estos. A estos se entra por puertas, como 10 metros cuadrados, a estos se entra por puertas de forma ovalada y son ventilados por espacios de aire redondos a través de las paredes en las fosas. Las paredes son de 3 pies y 6 pulgadas de ancho. Los pasajes están cincelados o cortados tan rectos como podría haber sido diseñado por cualquier ingeniero. Los techos de las habitaciones convergen en el centro. Los pasillos laterales cerca de la entrada corren en ángulo agudo de la sala principal, pero hacia la parte posterior. Gradualmente alcanzan un ángulo recto en esa dirección. Y bueno, a más de un centenar de pies de la entrada está un pasillo transversal a varios cientos de pies de largo, en los que se encontró el ídolo o la imagen del dios de este pueblo. Sentado con las piernas cruzadas en flor de loto o lirio en cada mano, con un lirio en cada mano. El modelo de la cara es oriental, es una especie de Buda gigante, y la talla muestra una mano hábil y está muy bien conservado, como lo está todo en la caverna. El ídolo más se parece a Buda, aunque los científicos no están seguros a qué culto religioso pertenece. Teniendo en cuenta todo lo encontrado hasta el momento, es posible que el culto que más se parezca a los antiguos habitantes del Tíbet. Alrededor de este ídolo hay unas imágenes pequeñas, algunas hermosas figuras, otras de cuellos torcidos y distorsionados, simbólicos probablemente del bien y el mal. Hay 2 grandes cactus con brazos que sobresalen, uno a cada lado de la tarima en la que está el dios de cuclillas. Todo esto está tallado en roca dura, asemejando mármol. En la esquina opuesta del pasillo, en cruz, se encontraban herramientas de todos tipos hechos de cobre. Este pueblo sin duda conocía el arte perdido del endurecimiento del metal, que fue buscado por los químicos durante siglos.
En un banco corrido alrededor de la sala de trabajo había un poco de carbón y otros materiales probablemente usados en el proceso del trabajo con el metal. Fíjense, ahí en el Gran Cañón aparece una ciudad, un pueblo dentro del Gran Cañón a 1648 pies, 500 metros más o menos, con estas características, ¿no? Con una arquitectura sofisticada, con rastros o vestigios de el trabajo que hacían de una manera muy hábil con el metal, y que nada tiene que ver con la civilización indígena de esa parte de Estados Unidos, o con la gente que llegó a conquistar Estados Unidos, con los blancos, ¿no? Pues que creemos que no tiene nada que ver. Puede, como ya habíamos dicho, Capadocia, por ejemplo, Nubia, Petra en Jordania, ciudades por toda Asia, por todo Medio Oriente. También encontramos ciudades que fueron completamente talladas dentro de montañas. Habría que saber qué tan... dentro de montañas muy altas, a veces prácticamente inaccesibles, porque eran demasiado vulnerables a los ataques de alguna civilización cercana. Habría que saber qué tipo de piedra es de la que está compuesto el Gran Cañón, digamos, o la parte sobre la cual fue tallada esta ciudad. No es nada extraño, ni tendría por qué ser una civilización avanzadísima que trajera tecnología láser o cosas extraterrestres para involucrar. Tenemos ejemplos de muchas culturas antiguas en todo el mundo que hicieron básicamente lo mismo. También sabemos que este continente fue poblado en parte por el norte, de gente proveniente de la parte casi asiática de Europa, ya donde podemos ver, ustedes si ven a los rusos más del oriente, más orientales, ya parecen, tienen rasgos como de los chinos, como de los mongoles, más o menos. Y si ven a grupos indígenas mexicanos, tienen rasgos muy similares, nos parecemos mucho porque venimos de esa parte. Lo más probable es que si fue alguna civilización de por esta zona, teniendo este origen y este tipo de rasgos físicos, pues hacen como nosotros decimos los occidentales, que estamos creados a imagen y semejanza de Dios, que es al revés. Nosotros creamos a nuestro Dios a imagen y semejanza nuestra, gracias a nuestro enorme ego, nos lo inventamos así. Pues también ellos probablemente se inventaron un Dios con rasgos similares a los suyos. No tendría por qué haber como una explicación tan extraña. Podría haberla, pero a mí esto es lo que me suena un poco más verosímil, ¿no? Como diría Sir Arthur Conan Doyle en voz de Sherlock Holmes, una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. Y bueno, aquí dice que entre otros hallazgos hallaron floreros, urnas, vasos de cobre y oro de diseños muy artísticos, trabajos de cerámica esmaltada, vasos esmaltados, graneros con semillas de diversos tipos, un gran almacén donde encontraron mucha semilla, ganchos de cobre, y encontraron también un metal gris que también se encuentra en la caverna, que no saben los científicos qué tipo de aleación o con qué tipo de aleación está hecho este tipo de metal. Es parecido a la tumbaga, que solamente los chinos tienen la fórmula para hacer la tumbaga. Este metal también es un metal raro que no han logrado descifrar. Y bueno, que encontraron también profusamente tirados los que les llaman los ojos de tigre, esas piedras amarillas que no tienen gran valor, pero había un montonal de piedras de esas tiradas en toda la construcción. En una de ellas está grabado una cabeza de un tipo malaya. Hay jeroglíficos. También dice las urnas, las paredes, los portales y tablas de piedra que se encuentran cerca de la imagen. Hay misteriosos jeroglíficos cuya clave espera también ser descifrada, ¿no? No es un idioma, digamos, tradicional chino conocido, ¿no?
El grabado en tabletas probablemente tiene algo que ver con la religión del pueblo. Hay jeroglíficos similares en otras partes y algunos creen que estos habitantes de la cueva construyeron los antiguos canales del valle del río Sal. Entre los escritos pictóricos se encuentran solo 2 animales. Uno es de tipo prehistórico, fíjense de cuánto tiempo atrás sería esta civilización. Pues también recientes, digamos, lo único que cambiaría probablemente descubrir una investigación más profunda de esto es lo que creemos de en qué momento comenzaron las civilizaciones en esta parte del continente. Descubrimientos recientes también dicen que más o menos de hace unos 9 o 10 mil años se encontraron granos de maíz ya domesticado de hace más o menos unos 9 o 10 mil años, lo cual sitúa también la domesticación de los cultivos, es decir, el descubrimiento de la agricultura en este continente prácticamente al mismo tiempo que sucedió en el Medio Oriente. Sí, porque digo, no es... nadie sabe con precisión cuándo comenzó la historia humana. Bueno, con lo que decía, sobre todo en la ciencia suele ser así, pero sobre todo en la historia, las bases que tenemos actualmente y los conocimientos que tenemos son provisionales. Puede llegar de repente que una niña esté jugando aquí en Chiapas, de repente se caiga a una cueva y hay un descubrimiento científico que cambie completamente las teorías que tenemos acerca de la cultura maya por el momento. Es algo que puede pasar y que ha pasado muchísimo en historia. Luego también encontraron ahí una cripta, dice, en esta ciudad encontrada ahí en el Gran Cañón, dentro de una cueva, a 500 metros de profundidad. Dice, la tumba o cripta en la que las momias se encuentran es una de las cámaras más grandes, las paredes inclinadas hacia atrás en un ángulo de 35 grados. En ellas hay niveles de momias, cada uno ocupando una repisa labrada por separado. Les labraban como su repisita para enterrarlos ahí. A la cabeza de cada uno un pequeño banco en el que se encuentran copas de cobre y partes de espadas rotas. Algunas de las momias están cubiertas de barro y todas envueltas en una tela de corteza. Una pregunta sobre eso. Cuando hablas de los 1400 y tantos, casi 500 metros, digamos, de profundidad, ¿te refieres a de que se encuentra, tienes que descender eso dentro del cañón para encontrar la entrada? Sí. ¿O una vez llegando a la entrada tienes que descender esos 500 metros para llegar a la ciudad? No, a partir de la entrada del cañón tienes que descender 500 metros. Descender dentro del cañón 500 metros y encuentras la ciudad. Okay. Encuentras ahí la ciudad. Como de esas películas que como El Dorado y esos, ¿no? Que tienen que atravesar un tramo donde no hay aparentemente nada o solamente algún camino y después encuentran la ciudad. Y bueno, dicen que alrededor de 50,000 personas podrían haber vivido en la caverna cómodamente. Protegidos, obviamente, del sol, que en esa región de Estados Unidos es inclemente, ¿no? Y del frío, que también en las épocas invernales es completamente inclemente. Y por la noche en las zonas desérticas suele ser terrible esta contraste de temperaturas, sí, ¿no? Que de repente en la noche estás a 30 bajo cero y en el día 50 grados Celsius. Y hay una leyenda india respecto a esta ciudad. Dice, en relación con esta historia es notable que entre los Hopis la tradición diga que sus antepasados vinieron de un mundo subterráneo en el Gran Cañón. Lo que decías tú, que hay indígenas que tienen rasgos orientaloides, ¿no? Orientales. Dice que es notable que los Hopis en su tradición digan que sus antepasados vinieron al mundo desde un mundo subterráneo que está en el Gran Cañón de los Estados Unidos. Seguramente este mundo subterráneo pudiera referirse a esta ciudad, ¿no? Que probablemente ahí se hayan avecindado estos migrantes. Todavía no había Donald Trump y esos cuates, ¿no? Que no permiten la entrada. Entonces, podía
en ese tiempo seguramente el hombre podía salir y entrar a cualquier país, a cualquier región sin ser molestado, ¿no? Podía caminar por toda la tierra, dado que pues la tierra no es de nadie, la tierra ya estaba aquí cuando la civilización humana hay algo que comenzó. Ha sucedido mucho que allá nosotros ya como civilización global, que yo me niego a aceptar que seamos una civilización global. Yo digo que somos una colección, digamos, de distintas civilizaciones que estamos obligadas a interactuar y que debemos de hacerlo de la manera más cordial posible entre nosotras, pero me niego a aceptarnos como sociedad global. Pero digamos, sí, como sociedades globalizadas ya nos pasó lo que ha pasado mucho en la historia, decía, llega uno a sentarse en cierto lugar, se logra cierto nivel de poder, de desarrollo tecnológico, entonces cierto nivel de comodidad da pie a que las sociedades se expandan descontroladamente, digamos, hasta cierto punto en el cual ya no es sustentable que estén en el punto en el que se habían asentado. Es probablemente lo que pasó con los mayas y con los teotihuacanos, por lo que se tuvieron que ir de las regiones donde se habían asentado, y es posiblemente lo que le pasó a esta sociedad, ¿no? Que le quedó chica esta ciudad subterránea, ya le era demasiado dilatado el tiempo que iban a tardar en expandir la ciudad subterránea o algo así, o demasiado complicado, y tuvieron que abandonarla, posiblemente saliendo a la superficie y esparciéndose por ahí, que fue en parte el origen de los Hopis, ¿no? A nosotros ya no lo podemos hacer hoy en día porque ya no hay espacio para donde nos vayamos, ¿no? Sí, y porque ya está dividido con fronteras políticas, incluso con muros y cosas por el estilo, pero bueno, antes se podía hacer. Ahora también ellos, los indios Hopi, pensaban que estos cuates eran egipcios, que eran como egipcios. Un investigador habla de estas cosas. Recuerden que cuando hablamos de los Jin, que a propósito fue mi primer programa aquí con ustedes, mencioné que los Hopis tenían un tipo de entes sobrenaturales que tenían esta capacidad que supuestamente tenían los Jin de recorrer grandes distancias en muy corto tiempo. Sí, parados como sobre una especie de escudo. No eran alfombras voladoras como en Medio Oriente, pero eran una especie de escudos que parecerían, digamos, caparazones de tortuga o algo por el estilo. Y bueno, las cuevas de Longyu, por ejemplo, las cuevas de Longyu, vamos a pasar a otra parte donde en China están situadas en la provincia de Zhejiang, en China, y fueron descubiertas por casualidad. Esto es más reciente, esto en 1992, un aldeano local, Guanay, se puso a bombear agua desde un estanque y descubrió con sorpresa que se trataba de una cueva artificial inundada. Por eso les decía, si nosotros no sabemos sobre qué estamos caminando, qué hay debajo de nuestros pies. Tras 17 días bombeando agua, reveló una cueva cuyas paredes habían sido claramente talladas por el hombre, indicando que su origen no era natural, realizado por la mano del hombre. La cueva era enorme, se extendía a lo largo de 2,000 metros cuadrados, fíjense, superando los 30 metros de altura en los puntos más altos de la cueva. Inmediatamente comenzaron a bombear otras cuevas de la zona, descubriendo que todas tenían las mismas marcas en las paredes y techos. Se drenaron, exploraron hasta el momento 24 cuevas subterráneas de gran tamaño, muchas de las cuales fueron encontradas cerca de la aldea de Xianbei. Las superficies interiores, techos, paredes y pirámides están minuciosamente cinceladas de la misma manera, con una serie de estrías paralelas en un ángulo de 60 grados. Algunos expertos creen que dicho patrón es simbólico. El interior de las cuevas presenta escaleras y pilares, asimismo esculpidos en roca. Los pilares fueron dispuestos en línea y soportan los techos de las cuevas para que éstas no se colapsen. En la cueva aún no se ha abierto para el turismo, se pueden observar tallados en piedra caballos, peces y aves, tierra, agua y aire. La estimación de la carga de trabajo involucrada en la excavación de estas cuevas es abrumadora. Se estima que la realización de estas cuevas con una superficie de 30,000
30,000 metros cuadrados, habría implicado la extracción de casi 1 millón de metros cúbicos de roca. No obstante, el volumen en cuestión no se han hallado rastros de piedras extraídas. Fíjense, son cuevas enormes, gigantescas, y no se han encontrado rastros de piedra que haya sido sacada de ahí. ¿A dónde llevaron esas piedras que sacaron de ahí? ¿Cómo las desaparecieron? ¿Qué es lo que hicieron con esas piedras, no? ¿O qué tipo de tecnología utilizaron estos señores para abrir estas cuevas gigantescas? Probablemente, ¿no? También existe la posibilidad de que fueran cuevas naturales y ellos simplemente refinaran las paredes, ¿no? Como le hace uno con la casa cuando se la dejan en tabique rojo, pues la mansa aplanar y esas cosas. En obra negra que se las hayan dejado. Probablemente puede ser que fueran cuevas naturales, y ellos simplemente refinaran el trabajo a partir de sus artesanos. Que también estas alturas distintas que mencionas que había, que llegaban a ser hasta de 30 metros, puede ser que si ellos también las construyeron, les sirvieran de alguna forma, por llamarlos esclusas o algo así, un desarrollo por parte de sus ingenieros para permitir la ventilación de las cuevas. Hay que recordar que hay diferencia entre el peso del aire caliente y el aire frío. El aire caliente es más ligero, por eso los globos de aire caliente vuelan, porque por eso ahí tienes aire contenido, lo van calentando con una flama y la diferencia en el peso hace que te eleves. Ahora imagínense entonces, la cantidad de personas que se necesitan para construir una cueva de este tamaño. Esas alturas 24 variables cuevas pueden haber sido desarrolladas para provocar la circulación del aire, aprovechando esta diferencia de peso entre las temperaturas del aire, que el aire caliente suele irse para arriba, y eso crear a lo mejor un vacío a partir de la diferencia de alturas, para que el aire caliente, al salir, la fuerza que generara algún tipo de vacío, succionara aire frío o algo por el estilo. Pueden haber sido también. Pero imagínense 24 humanas. Cuevas construidas así, y luego a 100 kilómetros de ahí, en Jausán, encontraron otro complejo de cuevas. Las cuevas de Longyu, como las de Jausán, asombran por su generosidad, su misterio y su belleza. 2 redes a 100 kilómetros de distancia unas de las otras. Iguales, son igualitas, nada más que a 100 kilómetros de distancia unas de otras. Dice, 2 redes de cuevas subterráneas aparentemente relacionadas entre sí, excavadas en la roca por una antigua civilización de la que apenas podemos hacernos unas cuantas preguntas. Y en Rumanía también hace poco tiempo se encontró otro gran descubrimiento, se hizo un gran descubrimiento de unas cuevas, las cuevas de Busegi o Busegi. Incluso la televisión rumana estuvo narrando investigando y narrando lo que sucedía ahí, pero ahí aparece una figura de un Illuminati, que son, es gente que no sale mucho a la luz pública, porque evidentemente ellos controlan los medios de comunicación y todas estas cosas, pero ahí se narra la presencia de uno de los Illuminati. Hay muchos, digamos, grupos de poder que están relacionados entre sí. Está el Club Bilderberg, está el Club de Roma, está el Comité de los 300, están los Illuminatis, los famosos Illuminatis estos, algunos otras logias masónicas que están luchando entre sí o combinando esfuerzos por lograr lo que decía Cristian, que está en contra. Yo creo que hay mucha gente que estamos en contra de eso, de que haya un gobierno mundial, un nuevo orden mundial con un solo gobierno para todo el mundo, que la globalización sea una trampa para llevarnos al control absoluto y total de estas cosas, ¿no? Y aparece uno de estos personajes en el descubrimiento de las cuevas de Busegi, porque además tienen cosas muy raras estas cuevas. Dice la narración de cómo las descubrieron, dice, alguna vez uno de los miembros Illuminati se ha dejado ver ante el mundo. Existen algunos registros sobre los movimientos de estos seres que operan bajo las sombras,
investigando esta idea, me topé con una increíble historia, un acontecimiento de 2003, esto sucedió en 2003, donde la mano de un Illuminati estuvo presente ante algo relacionado con los Anunnaki, con este famoso, que muchos investigadores, el más prominente es Zecharia Sitchin, que fue el que decodificó las tablillas de los Anunnaki. Zecharia Sitchin es aquel que en el Medio Oriente dio con las tablillas y empezó a decodificarlas y empezó a ver de qué hablaban, y decía, él saca su libro donde dice que la verdadera historia de la humanidad pasa por las manos de los Anunnaki, que estos son los seres de otro planeta, los seres de otra región del universo, que ayudaron al hombre a convertirse en lo que es hoy. Y entonces bueno, pues este descubrimiento está relacionado con esta civilización Anunnaki. Dice, nos situamos en el monte Bucegi, en Rumanía, hacia el año 2003. Estados Unidos, mediante un satélite espía, como los que mencionaba hace rato Cristian, que pueden ver las formas debajo de la Tierra, este satélite espía que cartografiaba áreas de diversas zonas, encontró algo raro bajo el suelo del monte Bucegi, una oquedad, o sea, un hueco, pues, perfecto, de 20 metros de largo, y del cual emanaba una poderosa fuente de energía eléctrica. El Servicio de Inteligencia de Rumanía, el SRI, también llamado Departamento o Equipo Cero, estaba al tanto de ello y decidieron unir fuerzas ambos bandos. ¿En qué año fue? 2003. 2003, sí, ¿verdad? 2003 fue. ¿Y de quién era la figura ese del...? Ahorita vamos a hablar de este. El señor César Brad, un hábil investigador, se interesó por el hallazgo y junto al SRI se dispusieron a investigar el misterio del monte Bucegi. Pero en ese periodo un tercer jugador apareció, este personaje Illuminati que les decía, el señor Mazzini. No es uno de los personajes Illuminati principales, que esos ya sabemos son los de la familia Rothschild, son los Rockefeller, son los Krupp, son toda esta digamos pléyade de gentes adineradas, de gentes opulentas, poderosas, toda esta plutocracia que cree que tiene la razón en todo y que trata de llevar al mundo por el cauce que ellos creen conveniente. Entonces, este señor Mazzini es un personero de los Illuminati. Los personeros son los que hablan a nombre de, ¿no? No es un personaje Illuminati, sino un personero de los Illuminati. Y entonces este señor Mazzini decía pertenecer a las logias más importantes. Era alguien muy extraño, vestido de negro, con mucho poder político e influencia por todo el mundo. Son los peones, digamos, políticos de estos Illuminatis. No son los que arreglan, los personeros que les digo, los que van a arreglar las cosas cuando se presentan este tipo de situaciones. Utilizaron para perforar la montaña máquinas de plasma. Este señor Mazzini los trajo fregados a todos, porque le daba órdenes tanto al RSI rumano como a los norteamericanos. Y entonces, bueno, utilizaron para perforar la montaña máquinas de plasma que derretían la roca como mantequilla. Tras pasar unos 60 o 70 metros, encontraron algo difícil de creer. Según los informes estos que filtraron, los que llegaron al túnel murieron de forma instantánea al atravesar una pared invisible, una pared de energía. Estos del RSI y soldados norteamericanos que intentaron cruzar en la pared esta de energía murieron en el instante. No sé de qué, si quemados, calcinados por un paro cardíaco, por una descompensación de energía. No hay reportes de la autopsia o reportes forenses respecto a esto. Y entonces
Dice, un escudo protector de la zona. César y su equipo de investigadores pasaron los días analizando dicha energía y la sala anterior. Se dieron cuenta de unos mecanismos en la pared de forma de triángulo. Estos mecanismos eran unos triángulos que estaban pegados en la pared. Cuando los movieron, se anuló el campo de protección de estas cuevas, ¿no? Era una especie de escudo energético que había ahí. Después de 85-90 metros, encontraron una sala cerrada con un material extraño, del cual describía mitad orgánico y mitad metalizado, de color verdoso. Lo interesante fue lo que pasó de forma paralela. Mientras accedían a las cámaras bajo el monte Bucegi, tiempo atrás en Irak, Estados Unidos encontró un complejo subterráneo muy parecido al monte Bucegi. Tampoco dijeron nada de ese complejo. El desactivador de energía del monte se activó la energía de los túneles encontrados en Irak. O sea, al desactivar el de los montes Bucegi, se desactivó también el encontrado en Irak, la barrera de energía. Estaban como conectadas las dos construcciones subterráneas. Algo que impactó a los Estados Unidos y el señor Mazzini, el masón el Mazzini. De inmediato él supo que también allá había sucedido esto. Evidentemente había otros personajes de los Illuminati en Irak, ¿no? Verificando lo que pasaba allá. Después de varios túneles en el interior del monte Bucegi, encontraron una sala de 30 metros de altura y 100 de longitud, a la que llamaron sala de proyecciones, ya que en esta se podían vislumbrar proyecciones eléctricas extrañas de diferentes objetos incomprensibles. Al final de esta sala había túneles. El túnel de la izquierda acababa en una sala llena de mesas para gigantes, por lo menos 2 metros de altura. Estas mesas contenían signos desconocidos, semejantes a la escritura cuneiforme. Llegaron a verlos con tonos fluorescentes. La sala contenía herramientas, cables y unas misteriosas cajas plateadas brillantes. La misteriosa energía estaba presente en la sala y, según los investigadores, acercaban a las mesas. Había un holograma mostrando diferentes animales y algunos nunca vistos. Estos hologramas parecían fusionarse, mostrando en cierto modo combinaciones genéticas posibles, como que era una especie de laboratorio, ¿cómo se llama? Holográfico, genético. Se veían las combinaciones que se podían hacer de diversas especies. Pues miren, ya llegamos a las 6:10 de la tarde. Vamos a terminar nada más esto. Terminamos con este de Bucegi y dejamos abierto para el siguiente programa porque nos faltó hablar sobre ya las construcciones subterráneas modernas de los militares, las construcciones que hay, por ejemplo, bajo Washington D.C., que es una pequeña ciudad ya en la cual el gobierno estadounidense se refugiaría para dar continuidad a ese gobierno en caso de una guerra nuclear con la Unión Soviética, que fue cuando se construyó. Ahora en caso de algún otro tipo de catástrofe, lo que hay bajo Rusia también con estos propósitos, bajo Alemania y bajo varios otros países. E incluso bajo aquí México, ahí en Yucatán, el búnker que construyeron, ahora que se sabía que iba a venir que se suponía que en 2012 iba a venir el fin del mundo, un grupo de italianos y algunos mexicanos construyeron un búnker donde iban a esperar el fin del mundo, que nunca ocurrió, pero bueno, ya quedó construida ya se desarrolló esa construcción. Las salas de crisis que todo gobierno tiene también subterráneas. Bueno, entonces dice, el túnel de la derecha mostraba lo que ellos llamaron la biblioteca del universo, donde había información sobre galaxias y distintas formas de vida. También pudieron vislumbrar un panel de control, símbolos geométricos raros y palancas. Encontraron una ánfora recubierta de un importante polvo de oro. Mazzini dejó reflejada la importancia de ese polvo de oro monoatómico
que estimula el intercambio de energía, el rejuvenecimiento que permite vivir muchos años. Esta parte del oro monoatómico es parte de lo que los Anunnaki tenían como razón para venir a la Tierra. Supuestamente en su mundo se habían acabado los minerales, y entonces ellos vinieron por oro para convertirlo. Ellos sabían cómo convertir el oro normal rápidamente en oro monoatómico. El oro monoatómico es 10,000 veces más, les restituye el sistema nervioso 10,000 veces. Digamos que es una panacea para la restitución del sistema nervioso. Todos los Anunnaki, en su afán por conservar su planeta, por conservar la vida, vinieron a este planeta a recoger oro y esclavizaron o crearon al hombre, porque los Anunnakis que vinieron primero con ellos eran astronautas, se rebelaron contra los jefes que tenían aquí, Enki y Enlil, que eran los, digamos, encargados de gobernar la Tierra en ese momento, que después se supone que uno de ellos se convierte en Yahvé, uno de estos, y por eso es tan cruel y tan vengativo este Yahvé. Y entonces estos cuates esclavizan o hacen que los seres humanos copulen con las hembras, o al revés, que los Anunnaki copulen con las hembras de la Tierra, con las hembras nativas, y empieza a surgir de ahí el hombre, ¿no? Digamos, el prototipo humano, ¿no? La hermana de estos de Enki y de Enlil viene también con ellos, y ellos logran hacer que los seres humanos nos convirtamos en la raza que somos, nos utilizan como esclavos, y luego ellos sabían que iba a venir el diluvio universal, se destruye la Tierra, y se crea una nueva humanidad. Esas son más o menos la premisa por la cual los Anunnaki vinieron aquí, y esto, bueno, pues como que lo remacharía de ser cierta todo esto que encontraron en la cueva de Buceji. Bueno, que esto queda grabado como evidencia para la expedición del SRI y el gobierno rumano decidieron contar al mundo lo que estaba encontrado, y esto causó que Estados Unidos cortara el suministro de transacciones e instituciones financieras a Rumanía. O sea, le creó un boicot económico Estados Unidos con Rumanía. Dice, estuvieron a punto de declarar estado de emergencia en el monte Buceji y en la capital. Tras las amenazas y la casi intervención militar en Rumanía, decidieron crear un tratado en el cual contarían lo sucedido de golpe sin que nos dieran los datos, y que nos los darían poco a poco en pequeñas dosis. Este es el misterio del monte Buceji, una historia difícil de creer, que se ha presentado para todos aquellos curiosos que hemos preguntado por ella. Nunca está de más conocer este tipo de misterios, y bueno, ustedes que nos escuchan sabrán si aceptan estas teorías, no las aceptan, o si investigan más respecto a esto, ¿no? ¿Qué horas son? Ya son las 6:13, 6:15. Bueno, nada más vamos a terminar para comenzar con las construcciones. Pues podríamos dejar en este punto nada más que se terminó un tema. Les vamos a adelantar que en Los Ángeles también, por eso dejé juntas estas dos partes, pero lo trataremos en el siguiente programa. En Los Ángeles apareció el 29 de enero de 1934 por un periodista de nombre Jean Bosquet, un reportaje sobre una ciudad de los Anunnaki construida abajo de la ciudad de Los Ángeles, California. Esto salió en el periódico Los Angeles Times el 29 de enero de 1934, y hasta ahí le vamos a dejar. Mándenos sus comentarios, sus preguntas,
teléfono del fraile Bernardino para- el teléfono del estudio es el 7595-1072, por si alguien gusta llamarnos, comunicarse con nosotros. Y bueno, pues vamos a los últimos saludos para cerrar el programa. No, pues en el video los perdiste, se perdieron. Ok. Bueno, ¿qué tal? Pues vamos a mandar los últimos saludos que tenemos aquí a continuación. Dice, hola, feliz inicio de semana, listos desde Dallas, Texas, para escuchar el tema de construcciones subterráneas secretas. Saludos Víctor, Cristian, Tomás y Javier Plata. Gracias por compartir sus conocimientos. Dios los bendice. Gracias a Nos nuestros deja compañeros nombres, de Dallas, De Dallas, Texas. Texas. Dice, ¿cómo puedo escuchar los audios más recientes, ya que aquí solo tienen los del año pasado? Bueno, vamos a insistirle a Plata que suba nuestros audios. Ya nada más sube los de Escamilla. Ya. También hay un canal para los que nos están escuchando, aparte de que queda grabado aquí en YouTube. Hay un canal que queda grabado aquí en Facebook. Hay un canal que se llama Enigmas y Paradigmas del siglo XXI en YouTube, y ahí pueden encontrar todos los videos, los más recientes, ¿no? Los que faltan ahí en los audios, los pueden encontrar ahí. Y ok, pues seguimos aquí. Dice, hola, mi nombre es Jorge Guerrero. Hola, Jorge. Grupo NA Visitación del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. Manda saludos. Hola Jorge, Hola, saludos. Saludos. Dice Armando Ochoa desde California, saludos. Dice, chido, gracias por ser parte de este vivir. Y bueno, aquí vamos con el último que entró, que dice, hola, soy Isabel López. Saludos a mi héroe, el padrino Tomás. Gracias a todos. Voy a necesitar un librero enorme con tantas recomendaciones tan interesantes. Bueno, pues sí, que se vaya comprando un librero enorme o que baje en PDF los libros también Que es vaya haciendo una instalación subterránea para guardar sus libros ahí de manera subterránea. Isabel. Aquí, y uno que entró dice, me gustaría saber más de las bases militares secretas. Bueno, Ni esto tan secretas, ¿no? Porque pues, las conocemos. Esto lo vamos a tratar en el siguiente programa. Vamos a comenzar con esta otra ciudad, Anunnaki, que estaba abajo de la ciudad de Los Ángeles, California. Y de ahí, terminando esta parte, vamos a hablar sobre las bases militares subterráneas. Dice aquí, así es el tema de Marixa González dice, así es el tema contado ya por ustedes. Es diferente porque yo creí con miedo que soñaba muchas veces esos seres. Y Norma Catalán, hola, saludos a todos en cabina. Julieta Luna dice, saludos Víctor Hugo, a todos en cabina. Julieta Luna dice, a mi pareja le encantan estos temas, sobre todo de los Anunnaki. Bueno, pues que nos escuche con su pareja ahí. Y a lo mejor tiene unos Anunnakitos ahí después de escucharnos. Que participen aquí con nosotros. Y bueno, Ujú. ahorita en lo que Víctor busca a los demás, dice, el último que entró dice, saludos equipo Alabanet, gracias Tomás, Víctor, Javier, Damián, cuidado quién sea, que ojalá que sí nos conozca. Dice, ya estamos conectados, su corresponsal de Montana. Saludos, Dani. A Dani, el de Dani. Montana. De Montana. Conectado desde Safari. Mandó sus saludos de Ándale, Safari. desde el Del Mac, Safari, del explorador. de una Puede ser Mac. que sea Mac o sea Windows, ¿no? O Windows. desde Safari. Seguramente está en su Mac. Vale, Sí, Cecilio Barajas también nos saluda desde Milwaukee. Saludos, Cecilio, muchas gracias por Sí, oírnos. también nos escucha muy frecuentemente y pues son todos los que pude rescatar porque se dividió el video, entonces tuvimos ese problemilla. Llegamos a la parte final. Las conclusiones las hacemos bien para dentro de 8 días. Nos vamos a quedar ahorita en punto de las 7. Comenzamos con el próximo programa, que vamos a hablar de las sesiones espiritistas. Eso también va a estar muy bueno. De las sesiones espiritistas, de comunicaciones con seres, con espíritus, que mucha gente ha dado testimonio que ha tenido. Uno de ellos es Bill W.
En una carta que le manda el padre Darwin, también le comenta quién le ayudó a escribir los 12 pasos y las 12 tradiciones. Vamos a leer esa carta. Aquí vamos a tocar cómo lo empezaron las sesiones espiritistas desde el Dr. Bob y los buenos veteranos. Fíjense, yo veo que la comunidad de Alcohólicos Anónimos no lee, ¿verdad? Y no nada más es aquí en México, en varias partes. Ahorita me hace un comentario un amigo de otro país que dice, ¿es una broma esto? Pero no es una broma, es historia de Alcohólicos Anónimos. Disipa tus dudas. Sí. Disipa tus dudas. Pues se va a poner bueno cómo jugaban con la Ouija. Aquí Cristian nos va a ayudar con el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Porque se cree que es una cosa así como de brujería, como de... No tiene nada que ver. Tiene su base científica dentro de la parapsicología. Entonces, pues checamos todo eso, ¿no? Ahorita en el siguiente programa. No te desconectes. Seguimos en punto de las 7 de la noche. ¿Gustas agregar algo, Tommy? Bueno, pues esa es lo difícil a veces de tratar de contribuir un poco que la otra parte, la parte de los radioescuchas, en algunos casos no leen lo que deberían, en el caso de los grupos de Alcohólicos Anónimos, y yo creo que en general que se lee muy poco en nuestro país y en otras partes, y que hay que leer un poco más. Y bueno, hay que investigar, no dar por hecho lo que escuchamos. Nosotros solamente nos estamos basando en los datos que recopilamos, los datos que vamos encontrando y en el discernimiento que podemos hacer de los mismos. Hay cosas que parecen fantásticas, como lo que comentamos hace rato, lo de la civilización Anunnaki y estas cosas que tienen que ver con las construcciones ocultas, secretas, de que hay bajo nuestros pies, pero bueno, eso es solamente son solamente informaciones, solamente teorías de qué es lo que pudo haber pasado, porque realmente nadie de nosotros estuvo ahí presente, pero podemos inferir, podemos hacer inferencias con toda esta información y más o menos dar algunos pormenores de lo que pudo haber pasado. Entonces hay que estar atentos, participen más con nosotros, envíenos preguntas, envíenos comentarios o algunas otras cosas que ustedes hayan vivido, cosas que les hayan sucedido, experiencias que hayan tenido, para que podamos enriquecer este programa. Gracias y hasta la próxima. Yo también me despido de ustedes, ya voy a seguir viniendo regularmente. El lunes pasado no pude hacerlo por cuestiones de trabajo. Les recuerdo también que pueden leer lo que escribo en portales como Nuestra Aparente Rendición, que suelo escribir sobre economía o política. No escribo cada semana ni nada, pero sí lo hago, intento hacerlo con regularidad, o en mi propio blog, que es los 7 días de la semana.blogspot.com, el 7 con número. También tengo Twitter, que pueden seguirme por Twitter en @Chris, CHRIZ_López, Chris_López. Y bueno, esta vez traje un libro para recomendarles que se llama Comunidades Imaginadas, Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, de Benedict Anderson, que explica, es bastante pertinente para entender temas como el de la Virgen de Guadalupe que tratamos anteriormente en este programa, y sobre cómo son utilizadas como herramientas culturales para la creación de lo que suelen llamar conciencia nacional o pertenencia a ciertos grupos, y bueno, como herramientas también de manipulación. Es un libro muy interesante que les recomiendo mucho leer. Yo lo compré en el Fondo de Cultura Económica, bueno, lo compró mi papá por petición mía, y estaba en 60 pesos. Corrimos con gran suerte en diciembre, a ver si lo logran encontrar. Si no, por internet, igual en el Fondo de Cultura lo pueden encontrar. Gracias. Ok, esto sería todo. Esto es Enigmas y Paradigmas. Nos vemos hasta la próxima. Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Enigmas y Paradigmas del siglo XXI.
Descubre junto con nosotros los enigmas y paradigmas del siglo XXI. Escúchanos todos los jueves de 20 horas a 21 horas